Yendo un poco al tema de la charla, sí que efectivamente hay a veces dificultad en explicar un poquito las cosas y es un poco una pena porque hay otras ramas también del conocimiento, como es, yo que sé, la literatura o los idiomas, que también son complicados, pero parece que gozan de mejor propaganda, digamos, y cada vez en las facultades tenemos menos personas que se dedican a ciencias experimentales. Concretamente, por ejemplo, en la Complutense de 80.000 alumnos, pues unos 6 o 7.000 solo están en las facultades de ciencias, contando matemáticas, física, química, biología y geología. Es decir, que y quizás esto tiene que ver un poco pues, con el bachillerato, con la mentalidad de la gente, pero lo que sí es cierto, como decía muy bien Fernando, pues que al final este tipo de actividades pues también son bastante satisfactorias para la persona que se dedica a ellas y de ninguna manera está reñido un poco con las otras ramas del saber, como puede ser la filosofía, que está muy implicada y muy próxima a la física, como sabéis, o a las matemáticas y con la literatura también. Pero bueno, en este sentido, pues voy a hablaros un poco de fotones, que en realidad es la luz, para gobernar la química, para controlar qué pasa en una reacción química. Bueno, aquí un poco para comenzar, pues ya está claro que pongo ahí esa especie de onda que choca con la molécula y la parte en dos, y otra cosa que los químicos están muy acostumbrados a suponer, que las reacciones ocurren sobre una superficie de energía potencial, excita a su vez a otra más activada y más inestable, y finalmente pues luego puedes bajar a los productos, etc. Esto es un poco simplemente como anticipación. Pero bueno, volviendo a esto, la química, toda la vida ha transcurrido, pues ahí se ven una redoma y se ve una persona ya trabajando con cierto cuidado, ahí mezclando unos productos que no sé cuáles son. Esto es lo que tradicionalmente la gente entiende por química. Esto ocurría hasta hace como unos 30 años, donde realmente las matemáticas y la física han penetrado profundamente en la química, y la química, que sigue siendo una ciencia inductiva, experimental, pero cada vez necesita más de las matemáticas y la física. La matematización de la química es algo que ha ocurrido en mi generación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí digamos que hacemos esta especie de representación, que no son exactamente del todo las moléculas, pues ahí uno puede pensar que tiene el benceno unido a otra serie de... y aquí recibe una serie de pulsos a ver qué pasa, o bien le das ahí un golpe y entonces toda la molécula que se pone a vibrar, por qué en un momento vibra y se desparrama la energía, o por qué en otro momento la molécula se rompe. Esto es un poco como... lo que queremos un poco decir. ¿Cómo manipular moléculas? Lo primero que hay que pensar que es una molécula. Una molécula es un sistema colombiano de núcleos y electrones, ¿no? Y entonces fundamentalmente los químicos hablan siempre de los electrones de valencia, los electrones internos, pues bueno, que producen los rayos X y otra serie de fenómenos y tal, pero los químicos fundamentalmente están interesados en los electrones de valencia que unen, digamos, núcleos o centros atómicos con otros centros atómicos y forman estructuras que son del tamaño de los nanómetros. O sea, un nanómetro es nano, 10 elevado a menos 9, no estamos hablando de micro, porque se hablaba de microscopía, porque cuando se veía lo micro es 10 elevado a menos 6, microscopios, hoy día se habla de nanoscopios. Fernando es uno de los expertos también en nanoscopios, y digamos que luego estas moléculas, ahí tenemos una, pues vibran y rotan, digamos, a unas velocidades de 10 elevado a menos 15 segundos. En ese tiempo van y vuelven, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que hay que ver. Entonces, lo que trataré un poco aquí ahora en esta especie de motivación, lo que sí quiero decir es que... tanto como lo decía Buñuel, la realidad sin imaginación es la mitad de la realidad, o bien Picasso, que el arte es una mentira, pero una mentira a través de la cual podemos descubrir la verdad, pues aquí están estas imágenes imposibles. Como sabéis, repetiré algunas de ellas, la de Escher, esta de la cascada, que es absurda, porque todo está en el plano, pero luego aquí realmente este punto está más bajo que ese. Son de esas imágenes que cómo se engaña, pero a la vez lo mismo que, digamos, Dalí ahí en la persistencia del recuerdo, esos relojes ahí. ¿Qué es lo que nos intenta decir? Bueno, pues es muy importante usar tanto la imaginación y recurrir a cosas, porque la realidad última de la química
digamos, los átomos y las moléculas no son cosas, los electrones no son cosas, son partes de situaciones de observación, en una visión completamente distinta que ha vuelto a cambiar toda la epistemología, digamos, filosóficamente también, el principio de incertidumbre de Heisenberg, etcétera, etcétera. Bueno, para tratar de un poco de relacionar lo que se sabe del espectro electromagnético, pues aquí tenemos una serie de longitudes de onda, por aquí está la rama del visible, como sabéis, pues los 800 nanómetros, visible, todo eso, cosas más penetrantes cuando hablamos de los rayos X, o cosas, digamos, más lentas, infrarrojos, al llegar a las ondas de radio, etcétera. Y bueno, aquí hay una serie de escalas. Lo que sí sabemos, relacionar la longitud de onda con el período. Por otra parte, hay un principio de incertidumbre que luego lo repasaré rápidamente, cómo prácticamente esto lo que quiere decir es que el tamaño del objeto, o lo que se ha movido el objeto, el P partido por M es por no poner la velocidad, porque la velocidad no es un observable mecano cuántico, y el tiempo, el espacio es igual a la velocidad por tiempo. Entonces, si uno divide uno por otro, al final lo que se encuentra con que, digamos, ¿qué relación hay entre el tamaño del objeto y la longitud de onda con que se mide? Pues eso está relacionado un poco con la velocidad del objeto partido por la velocidad de la luz. Siempre nos encontramos, eso es en cuanto digamos, el espacio, las distancias. En la carrera del tiempo, pues empezamos desde el principio, cuando hablamos de las cosas que tienen del orden del metro, de la décima del metro, los diferentes fenómenos, todo lo que nos hablaban cuando estudiábamos nosotros durante la carrera, que lo recuerda muy bien Fernando, pues se hablaba de esa oscilación de todos los aparatos de medida que estaban en el orden de los nanosegundos, pero luego después vinieron los picosegundos, luego los femtosegundos y, digamos, al comienzo de este milenio, pues han venido la época de de la atofísica y la femtoquímica, o sea, digamos, hay tres órdenes de escala, pero en lo femto es la velocidad a la que se mueven los núcleos son muy pesados y se mueven del orden de, pues como sabéis, del orden de entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a 4 veces menos rápidamente que los electrones, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que es importante porque estamos nosotros hablando de la era de lo nano y del femtosegundo. Entonces, estamos hablando de la era nano, 10 elevado a menos 9, y de la época femto, 10 elevado a menos 15. Entonces, tenemos ahí, digamos, del orden de 10 elevado a 6 órdenes de la escala de magnitud. Si volvemos a recordar un poquito lo de antes, si dividimos eso por la longitud de onda que tendremos que usar, etcétera, siempre nos encontramos con que es la velocidad partido por la velocidad de la luz, que eso viene a ser de orden 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6, y que siempre es, o sea, ¿a qué velocidad se mueven las partículas? Eso es increíble, porque yo les pregunto a los alumnos, aunque sean de física, ¿a qué velocidad se mueven las moléculas de nitrógeno y de oxígeno que están aquí en esta habitación? Y si yo les digo a ustedes, los que no sean científicos, que se mueven al orden de 1 kilómetro en un segundo, no me lo van a creer, pero es así, y eso es el ABC. Lo mismo que el número de Avogadro es un número tremendamente grande, bueno, pues es un hecho absolutamente aceptado, pero hace ya más de un siglo, hace prácticamente 2 siglos, ¿no? que se sabe que la velocidad de las moléculas de oxígeno y de nitrógeno en el aire aquí es un kilómetro por segundo, 1000 metros por segundo. Entonces, el problema es que dan muchísimas colisiones unas con otras. Pero entonces, si la divido por la velocidad de la luz, es otra cosa que les quiero llamar la atención. Algo hay que saber, y lo saben, digamos, hasta digamos, la gente normal que no haya estudiado carrera de ciencias. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros. Pues 300.000 es 300.000 kilómetros frente a 1 kilómetro. Eso es, digamos, entre 10 elevado a 5 y 10 elevado a 6 órdenes de magnitud. Y eso es lo que indica de por qué está relacionado, digamos, la escala, cuando estás hablando de cosa mesoscópica del orden del micro, pues entonces estás hablando de estar en el nanosegundo. Ahora estamos en otra parte de la ciencia, que estamos aquí del nanómetro y del femtosegundo, que es los procesos que ocurren aquí. Si ya, incluso en esta centuria, digamos, desde el año 2001, donde se descubrieron ya la atofísica, digamos, desde el punto de vista experimental, pues entonces estaríamos, y siempre hay, digamos, entre 5 y 6 órdenes de magnitud. Pero ese es un argumento relativamente sencillo si lo piensan, porque siempre
Yo digo, acéptame esto, y luego lo que decía, digamos, el Álvaro de la Iglesia, tiembla después de haber reído, aquellas cosas que había hace muchísimos años, los que somos un poco mayores, pues lo recordamos. Bien, entonces, lo que voy a desarrollar ya con eso como un poco como introducción, un poco una motivación de por qué vamos a hablar de la luz y los fotones y las reacciones químicas, cómo interaccionan las moléculas con los pulsos láser, luego unos esquemas de control, porque hoy día, claro, esto es una cosa, a mí no me gusta nada la palabra control, digamos, pero control, controlabilidad, la controlabilidad es una cosa, hoy día tiene cerros, si entráis en Google, lo que sea, controlabilidad, bueno, en matemáticas es tremendo lo que hay, pero bueno, y decir, luego hablaré un poco de los resultados y acabaremos la charla. De nuevo aquí, digamos, me gustaría que, como dice Sánchez Ferlosio en la Celestina, más que los personajes hablan la lengua española, es la maravillosa lengua española la que habla a través de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí digamos un poco eso, se necesitaría ser didácticamente, digamos, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, el año 2015 fue el año pasado, el año de la luz, ¿no? Yo soy químico, pero gracias a Dios hay algunos químicos que vivimos de los grandes avances de la física, pues desde la candela hasta la luz de las galaxias. Aquí estaríamos ya más cerca de nosotros. Ahí tenemos prácticamente cómo ve la luz, cómo ve la molécula. Lo ve como una cosa ahí que es medio transparente en parte, que le ofrece ciertas resistencias, pero puede hacer fenómenos sobre él. Y esto es a la velocidad a la que se mueve una partícula sola, antes de haber interaccionado, ¿no? Bien. Por supuesto que seguimos celebrando a Einstein, aparte que hoy estamos también con las ondas gravitatorias, pero ya el annus mirabilis de Einstein, el efecto fotoeléctrico, pero que significó, digamos, de alguna manera en ese momento el descubrimiento del fotón, digamos, el fotón era el que sacaba de una superficie electrones, se medía la velocidad de los electrones, etcétera, función de trabajo, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, lo que a mí me interesa como químico, hay una serie de niveles de energía y entonces, pues bueno, para saltar de aquí a aquí, pues entonces tengo que perder energía y esa energía se emite en forma de un fotón, pero claro, el problema la idea es que es un fotón, o sea, es más difícil de tratar con poblaciones de fotones que tratar con un solo fotón, porque el fotón tiene masa cero, spin 1, se mueve a la velocidad de la luz, básicamente es una partícula sin masa, pero tiene spin, esto sería un poco las ondas. Entonces, una cosa que se vería más pintar que es como un paquete. De hecho, la palabra fotón la dio un químico, Lewis, no, eran unos cuantos de luz, lo que Einstein le llamó cuantos de luz y no fotones, ¿no? Pero bueno, seguimos con Einstein, que hasta hoy se sigue riendo de nosotros. Ya en el año 1917, o sea que estamos a caballo estábamos hablando de 1905, 1915, y ahora estamos hablando de 1917. Este señor, claro, era un genio cuando se metía en una cosa, pues Entonces, prácticamente los coeficientes de Einstein, si suponemos dos niveles, pues entonces aquí estos se distribuyen en una población, pues lo mismo que va disminuyendo la presión con la altura, pues aquí las poblaciones van disminuyendo también con la energía, obviamente, y entonces de los tres coeficientes de Einstein sería el de emisión espontánea, el de absorción inducida y el de emisión también inducida. Prácticamente lo que nosotros vamos a hablar es de conseguir una inversión de población, muchas más partículas aquí que abajo, básicamente una idea sencilla, y lograr, pues si esos niveles están muy determinados, pues rápidamente, claro, la energía es, la diferencia de energía entre estos dos niveles es h por nu, y entonces quiere decir que saldrán unos fotones, una luz con una longitud de onda muy precisa, como que la que estoy yo señalando ahora, pero bueno, por dar ideas ya sencillas, lo que sería un láser, pues recordarlo
aquí hay que tener un medio de ganancia y 2 espejos y prácticamente, como veis, pues solamente sobreviven aquellos modos de cavidad donde estén un número entero de semilongitudes de onda que van ahí, los demás realmente no pueden sobrevivir, ¿no? Bueno, entonces, estos de los láseres lo que consiste básicamente es cómo conseguir una población ahí, digamos, bombeada ahí, y entonces que, digamos, luego pasa por una transición no radiactiva y la emisión radiactiva tiene lugar aquí. Eso es el láser de rubí, otra serie de láser, el láser de CO2, que tiene 2 niveles ligeramente distintos. Primero se bombea el nitrógeno, luego con colisión, etcétera. Estos son la manera como, si tú consigues una población constante ahí, pues puedes lograr que ese rayo láser venga. Como sabéis, es una onda absolutamente coherente, muy intensa, direccionada. Nos he hablado de la emisión espontánea, no es direccional, la emisión inducida es prácticamente el momento del fotón el que le hace, digamos, emitir una cierta dirección. Voy a volver a la molécula, lo que los químicos, y siempre el potencial de Morse, como si dijéramos, aquí tenemos la molécula, bueno, a suponer que se mueve la bola gorda, siempre se moverían en torno al centro de masa, pero esto es para ayudar un poco en esta representación, ¿no? Entonces, como veis, tiene una cierta energía en este muelle y entonces aquí está pues, en el nivel 3. Lo que sabemos por mecánica cuántica que eso está cuantizado. Y nosotros estamos siempre en la aproximación adiabática o de Bohr-Oppenheimer, que quiere decir que los electrones se mueven tan rápido que esos prácticamente no se ven, son instantáneamente, ocupan su nivel más bajo, y son los núcleos los que se mueven. Yo voy a estar en femtoquímica siempre en Bohr-Oppenheimer, lo que se llama aproximación adiabática. Bueno, esto es un poco para recordar cómo son las cosas, pero bueno, yo a mis alumnos ya les procuro decir, hombre, ¿y por qué me has pintado? Esto ya sí que se acomoda más a una superficie de energía potencial, es el foso del patinador. Aquí realmente pues tienes el potencial, pero tienes 2 coordenadas, ¿no? Aquí prácticamente sería una molécula donde coges la distancia del yodo al carbono, o aquí coges la distancia del hidrógeno al carbono, ¿no? Entonces, si consideras esos 2 modos, pues aquí se cortan, son ortogonales entre sí, y eso sí que te da una idea de que ahí la molécula puede estar atrapada. Y eso es lo que da un poco más de riqueza a la cosa. Entonces, bueno, ya en esta generación, en la mía, pues pintábamos ahí el potencial de Morse unidimensional y tal, pero cuando estás ya, bueno, más de 3 dimensiones no se puede presentar, o sea que prácticamente estoy tratando de representar V frente a solamente 2 coordenadas, ¿no? El ángulo ahí no lo podría fijar. Pero bueno, todo eso entonces quiere decir que son unas fórmulas matemáticas muy complejas, donde ahí pues son osciladores anarmónicos, como es el de Morse, otros que dependen. Entonces, prácticamente la molécula para un químico pues es una cosa que tiene ahí una serie de muelles y ángulos que van cambiando, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiero decir un poco, porque algo tengo que... lo mismo que, bueno, ¿cuántos siglos nos va a costar pasar del potencial de Morse unidimensional a potenciales, digamos, tridimensionales? Pues bueno, es aquí a Zimahue, de 1270 hasta el Cristo de Manteña, que aquí se ve prácticamente el escorzo tan grande que hay, ¿no? Pues esto es una cosa plana, sobre una tabla, la evolución del arte italiano en 200 años... pues es increíble. Bueno, pues eso es lo que quiero decir yo, más imaginación. Bueno, esto sirva para seguir avanzando. Entonces, quiere decir que para presentar una reacción química donde, por ejemplo, A más BC para dar luego AB más C, pues entonces normalmente lo que tiene uno que juntar en un corte sería un potencial Morse por este lado y otro potencial Morse por ese lado, pero entonces prácticamente hay lo que se llama, hay un punto de puerto, donde este es el valle de subida, este es el valle de bajada. En España hay muchas montañas, no son puertos tan bonitos como estos matemáticamente, pero eso es. Este sería el punto más alto, que si yo represento prácticamente siguiendo esta coordenada así, esto como lo rectifico, entonces tendría eso. Entonces, esa sería ahí la situación del estado de transición. Eso es lo que normalmente ocurre en una reacción química. Lo que nosotros trataríamos de ver, y que aquí incluso, por ejemplo, situaciones más complicadas, donde pasamos de
isomerización cis-trans en la carbocianina, entonces prácticamente ponemos simplemente el ángulo de torsión, ¿no? Pero eso nos da una idea de la complejidad. Bueno, pues ahí uno se puede imaginar un somier, un muelle, lo que quiera, pero en más de una dimensión, ¿no? Entonces, bueno, y no solamente las cosas son tan sencillas, sino que a veces para llegar de un producto a otro, pues tienes dos puertos, hay que subir el Puy de Dôme o hay que subir el Alpe d'Huez o lo que sea. Entonces, claro, eso es un poco son los paisajes en la química, ¿no? Bien, si ahora eso es lo que hace la química, ¿qué pasa cuando nosotros queremos usar la luz? Y entonces, cuando tenemos un estado, concretamente aquí, el nivel V igual a 0, todo el mundo sabe, una gaussiana ahí, y entonces subimos y excitamos a otro nivel ahí, y entonces, si es una luz monocromática de onda continua y está, digamos, sintonizada con ese nivel, pues prácticamente pasa a la población de abajo arriba, es una onda estacionaria en el espacio sin demostrar movimientos. Esta pasa de un estado a otro estado propio, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso cómo lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a conseguir a través de pulsos de luz. ¿Cómo se consiguen estos pulsos de luz? Estoy haciendo un poco de anticipaciones también, en este sentido de que, bueno, ser totalmente sistemático en una charla de 1 hora, pero aquí, ¿qué pasa si teníamos, digamos, 3 diapasones o 3 cosas que están ancladas por los lados, pero entonces aquí, si uno va sumando, entonces se dan cuenta que aquí, pues, la amplitud positiva, aquí, pero en otros puntos, pues, prácticamente desaparece. Entonces, se puede lograr que estos pulsos vengan, digamos, y está la frecuencia de la separación de esos pulsos, se puede calcular matemáticamente, eso es una cuestión absolutamente trivial, ¿no? Entonces, la típica cosa de los diapasones, aquí estamos hablando a otra escala de magnitud, pero bueno, la idea más o menos es la misma. Si yo tengo 2 diapasones y yo les sueno uno con la mesa y le doy otro golpe a otra, yo diría bueno, pues esto realmente es lo que ocurre, es las envolventes, ¿no? Cuando tengo solamente 2, cuando tengo más, pues prácticamente ocurre eso. Y lo que sí quiero decir es que ya en las ondas, que es la idea que cogió luego Redinger, pues hay un principio de incertidumbre entre la longitud y el vector de ondas, que es, digamos, 2pi partido por L, por lambda, la longitud. Entonces hay una especie de principio de incertidumbre clásico. Otra cuestión que es importante también es un poco la coherencia. La luz que nos está iluminando ahora, pues es una luz absolutamente incoherente, nos viene de diferentes puntos. Las lámparas estas no tienen un pico de emisión muy definido, etcétera. Entonces, lo que sí son coherentes, esto que decimos de la doble rendija de Young, esto que ha dado no sé cuantísimos premios Nobel en física, y entonces eso es lo que se entiende por coherencia, que lo entiende muy bien uno que está con su hijo en la playa y dice, oye, que ha venido la ola, ahora viene la otra y tal. Entonces, bueno, todo eso, eso es la coherencia que tenemos. Bien, es importante hablar de la espectroscopía. Antes hablábamos de la espectroscopía entre estados definidos y entonces, pues bueno, el espectro viene definido simplemente, este es el momento de transición, el estado fundamental, el estado excitado, y ese sería su cuadrado, y bueno, ahí el espectro tiene, digamos, esos picos. Otra cuestión, una versión dependiente del tiempo, lo que se puede decir es que es un poco la transformada de Fourier. ¿Qué pasa si yo, y eso enseguida lo vamos a ver, si yo cojo este paquete y lo subo aquí? Entonces, este paquete aquí sí que está en un estado propio del nivel de abajo, pero no es un estado propio del nivel de arriba y por tanto evolucionará en el tiempo. Esto es lo que se llama, digamos, el estado ficticio, que es el estado de abajo multiplicado por el momento de transición colocado aquí. Y entonces, eso es lo que hace que en esa versión tengamos un poco la evolución. Bien, ahora tengo que recurrir otra vez, ya estoy metiendo la idea de ondas, en el sentido bueno, onda, corpúsculo, ave y pez. Si uno empieza por aquí, ve pez, cuando llega aquí llegas pez hasta aquí. Pero si partes de arriba por ave, llegas con ave hasta aquí. Entonces, digamos que en esta zona, ¿qué es? ¿Ave o pez? O sea, eso es un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando realmente? Bueno, pues si yo excito con un
láser, que siempre tendrá una cierta anchura, lo que cojo es a una serie de estados, y este estado, este paquete de ondas ya no es un estado propio, sino que es una combinación lineal de estados propios, coherente, pero que evolucionará en el tiempo, ¿no? Entonces esto es lo que más o menos la excitación de una molécula, que es un paquete de ondas con un pulso láser, lo que hago en este caso es que si el pulso láser, digamos, afecta no a un estado, sino a varios, y entonces ese estado, que es una suma, combinación lineal de una parte que depende de las coordenadas y otra parte exponencial que depende del tiempo, no es separable, y entonces eso realmente va a evolucionar en el tiempo. Ahora aquí es una cosa bastante curiosa y tiene que ver con el ave pez que os decía antes. O sea, Zebair hizo cosas muy sencillas. A veces los químicos hacen cosas muy sencillas que luego los físicos nos lo dicen que sí. Bueno, pues el principio de incertidumbre, digamos, impulso coordenada o el principio de incertidumbre, energía-tiempo. Si uno divide una cosa por otra, al final lo que se encuentra en definitiva es con esto, que hay una cierta localización, es decir, que entonces es espacio igual a velocidad de grupo por digamos, el desfase en el tiempo. Eso es un poco lo que tendríamos que hacer. Bueno, entonces, básicamente lo que quiero un poco decirles cómo se puede usar los pulsos láseres para volver, digamos, a partir de un cierto estado, aquí, subir arriba, evolucionar y pasar a otro. Si quiero pasar de este pozo a este pozo, entonces a ver, por ahí no es fácil, entonces tengo que buscar un camino, y entonces con dos pulsos puedo hacer eso, y además selectivamente muchas veces. Eso es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo lo que decía antes. Si ahí tengo mi partícula, alguien dirá, bueno, pero ¿qué esa partícula qué es? Bueno, pues simplemente eso es que en dos coordenadas, digamos, está ahí en el estado fundamental más bajo de vibración, entonces con un láser lo puedo subir hasta aquí, y entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Pues esto no es un estado propio de este nivel, sino que va a evolucionar en el tiempo. Esta superficie viene descrita así, digamos, matemáticamente, y, bueno, que la espectroscopía siempre son transiciones Frank-Condon verticales, y la dinámica, lo que medimos los químicos, pues son movimientos dinámicos horizontales donde se tiene que conservar la energía, obviamente, ¿no? ¿Qué características vamos a usar en el pulso? Pues en el pulso, pues tienes que tener digamos, la polarización. Aquí podemos meter toda la dependencia, digamos, con la longitud, etcétera, y una dependencia temporal, y luego también, digamos, la coherencia en fase. Ahí se puede ver donde si el máximo de la envolvente coincide con el máximo de los que evolucionan más deprisa, eso prácticamente en todos los tratamientos que hagáis de ondas se puede ver. Hay una cuestión muy interesante, que es lo del chirp, que sale en las canciones inglesas, pero bueno, chirp, que nosotros traducimos por trino. Bueno, pues realmente también se puede hacer que aquí uno empieza en el rojo y acaba en el ultravioleta, o sea, más, ahí como veis se juntan y la longitud de onda es más pequeña, por tanto vibra más rápidamente. Eso también es otra manera de poder trabajar con esto, y esto se hace técnicamente con el Chirp Pulse Amplification, se puede conseguir, y en los laboratorios experimentales, en el de Fernando, por supuesto, están todo este tipo de cosas. Tiene que haber ahí un oscilador, luego uno que los comprima, el amplificador y finalmente el compresor. Con eso se puede jugar mucho con estos pulsos. Otra cosa que se puede hacer es con unas redes de difracción. Si te entra este pulso, como en esta red de difracción, y aquí con todo este sistema de lentes, y por supuesto, después puedes hacer que la salida sea de esta manera, y esa salida me puede a mí facilitar ciertos procesos intermedios que me lleven de la molécula de estado inicial al final. Bueno, esto prácticamente, vuelvo a insistir otra vez en lo mismo. Cuando yo sumo todos estos niveles,
como esto me da esta superposición de este paquete y alguien dirá, bueno, ¿de qué me está hablando? Está hablando de paquetes que es el paquete del fotón y me está hablando del paquete, sí, efectivamente, un paquete en femtosegundos de luz me da un paquete de moléculas que se mueven en estados vibracionales, así es, lo único que ocurre es que una cosa es luz y otra cosa es materia, ¿no? Una cosa se mueve a la velocidad de la luz siempre instantánea y la otra se moverá, en definitiva, a la velocidad del sonido, ¿no? Yo realmente en nuestro departamento conseguimos hace una serie de años unos fondos para, como había ciertas personas que habían estado trabajando con el premio Nobel Ahmed Zewail, en Caltech, pues conseguimos unos fondos de la Universidad Complutense en aquel momento, antes de la crisis, para montar un sistema de láseres de femtosegundo para estudiar reacciones químicas, ¿no? Entonces, obviamente, pues algunos, yo que era siempre teórico, había estado trabajando en simulación de trayectorias, en dinámica cuántica, pero entonces llegó el momento de emplear nuestros conocimientos para tratar de poder reproducir aquello que se estaba haciendo en el laboratorio, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, voy a explicarles un poco, entro en la parte más técnica y quizás más aburrida para todos, pero esto es un poco como todo. A un alumno le das, mira, este es el paquete, empieza a entenderlo, este es el paquete de programas que tenemos aquí, hay que poder cambiar esta subrutina, aquí está en este punto, tenemos que cambiar cuál va a ser el potencial de interacción en este momento, pero bueno, nosotros trabajamos siempre un tratamiento cuántico con las moléculas, digamos, todos los niveles están cuantizados y el campo eléctrico lo hacemos un tratamiento semiclásico, ¿no? Entonces, el sistema además consideramos que la molécula está aislada, con lo cual, digamos, tenemos un hamiltoniano molecular y el hamiltoniano de interacción, tiene una parte de energía cinética, una parte de energía potencial, una parte de interacción, y luego estamos siempre en la aproximación adiabática, de tal forma que solo seguimos el movimiento de los núcleos. Quiere decir que la función de onda que describe el comportamiento tanto de los núcleos como de los electrones se puede explicar como una suma donde los coeficientes son las funciones nucleares multiplicadas por la parte, digamos, electrónica, ¿no? Entonces, bueno, esto es absolutamente estándar y nosotros lo que tenemos que resolver prácticamente es que el hamiltoniano aplicado a la función de onda pues es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, es la evolución de la función de onda en el tiempo. Y esto, pues si se le da la vuelta, lo que en definitiva te aparece, esto que conocemos como propagador, incluso aquí ya está integrado para hacer de paso a paso, cuando queremos pasar de un nivel, por ejemplo, a otro. Si tenemos dos estados, pues el estado de arriba y el estado de abajo, entonces prácticamente es lo mismo. En mecánica cuántica básicamente todo se reduce al final a diagonalizar matrices, o sea que al final es una cosa muy curiosa, por eso el físico tiene que saber matemáticas, el químico tiene que saber física y por lo tanto al final tiene que acabar sabiendo matemáticas. Entonces esto, hoy día luego hay una serie de technicalities, digamos, ¿no? Donde, bueno, el operador, el propagador, aunque la energía cinética y la energía potencial conmutan, pero cuando están en forma exponencial no conmutan, entonces lo que se hace es dividir por dos la parte de energía potencial, en este caso también se podría hacer al revés, y de esa manera, digamos que se puede trabajar muy bien con esos propagadores. Otra cuestión interesante es, al final, tú lo que tienes es una función de onda que está distribuida sobre un cierto espacio y entonces, pues bueno, puedes emplear las funciones, los determinantes de Slater, las funciones que te han contado, o bien puedes trabajar ya con funciones más ligadas, digamos, a cada punto de esa malla, de esa red que has hecho para describirte tu superficie, porque eso realmente es lo que se hace. Ver cómo está la función de onda en un cierto espacio, que es el que va a determinar las coordenadas desde que inicias la reacción hasta que acabas, ¿no? Entonces, bueno,
Una cuestión interesante, yo no sé por qué siempre lo pongo aquí, es de esas cosas que yo, que no soy matemático, pero hay una relación muy curiosa entre las tres deltas. Este sería la imprecisión en la coordenada o el avance, este sería la delta de Dirac y esta es la delta de Kronecker, que era dimensional, entonces luego por tanto eso tiene dimensiones de inverso longitud. Es una cosa muy, muy curiosa que sirve mucho como algo que prácticamente, y al final la química es mucho pitagorismo y también la física, o sea, al final números, ¿no? Bueno, entonces la parte potencial del propagador es diagonal, por tanto eso no va a ser muy bueno para tú coges la diagonal principal, ya tienes todos los niveles que estás buscando y con sus coeficientes, y entonces los combinas y te da la función de onda total. En la parte cinética del propagador, bueno, aquí es algo que la función de onda, decimos, os he explicado la mecánica cuántica, que es función de las coordenadas del tiempo, o bien se puede poner, bueno, aquí K o el impulso y el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una transformada de Fourier de una en otra, de tal forma que procediendo de esa manera y haciendo una transformada de Fourier se puede hacer diagonalizar también la parte de la energía cinética, ¿no? Entonces, bueno, en pulsos, ¿qué pasa cuando tengo solamente un pulso y subo hasta aquí? Entonces, pues bueno, subo ahí y entonces si solamente hay un fotón, no hay nada multifotónico, digamos, todo es lineal y no tenemos absolutamente nada de lo que nosotros vamos buscando, no tenemos un paquete, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo único que puede ser interesante es que si tú esperas lo suficiente de un pulso a que el otro vuelva y le das el otro fotón, entonces pues logras, digamos, va y vuelve y, digamos, se refuerza, digamos, ese movimiento. O también puede ocurrir que, no sé si sale el otro, pues no quiere salir. Ahora había otro donde realmente, si no están en fase, pues eso desaparece. Bueno, ¿cómo tiene lugar todo este tipo de cuestiones? Y espero que esto funcione. Bueno, pues aquí realmente pues tienes un pulso y dos pulsos, y tienes el estado B y el estado D, y bueno, otra vez va a volver a repetir, eso va a desaparecer ahora y ya empieza a funcionar de nuevo un pulso. El siguiente pulso lo sube hasta aquí, y entonces tienes la población en el estado B y luego la población en el estado D. Simplemente es una cuestión puramente de cálculo, pero es cómo van las cosas en tres niveles. Bueno, en la femtoquímica lo que tenemos que tener es como mínimo dos fotones y hay un control coherente. Entonces, bueno, pues para saber, lo que haces es tú excitas hasta aquí, después le dejas evolucionar y después tiene que hacer otra pequeña excitación. Ahí en ese punto se ve, excitas hasta aquí, paras el pulso, esto evolucionará en este estado, porque no es un estado propio, y después tendrás el otro y habrás acabado. Entonces, bueno, matemáticamente tú coges la función de onda inicial, le metes el propagador, después a continuación el momento dipolar de la transición y aquí digamos que tendrías digamos que tres tiempos, un tipo de diagrama de Feynman que esto se lee al revés, lo mismo que en hebreo, ¿de acuerdo? Se ve así y entonces esto matemáticamente, todas estas cosas son técnicas pero al final tienen todas un cierto truco, ¿no? Bueno, los experimentos en femtoquímica, básicamente lo que consiste es en llegar por aquí, circula una molécula, son reacciones, digamos, unimoleculares, a ver cómo se puede esto romper. Los primeros experimentos de Zebail costaron más de $1 millón. Hoy día realmente un equipo de láser de titanio zafiro es más barato, aunque bueno, los números también, la inflación es muy grande. Pero entonces, si aquí tenemos estos dos pulsos, el pulso amarillo y el pulso rojo, digamos que vienen justamente en fase, porque no ha habido simplemente un splitter antes, y ¿qué pasa si yo a este le hago un camino? Bueno, pues entonces aquí lo que se trata es, como la velocidad de la luz es la magnitud física más constante y mejor conocida de todas, pues prácticamente lo que transformo yo realmente la longitud en tiempo. Entonces, lo que le va a llegar a la molécula ahí, le va a llegar los dos pulsos con un cierto desfase. Aquí es otra manera de verlo, lo mismo, y por aquí está esto que está aquí vertical, aquí es horizontal, por aquí sale a través de un colimador, salen unas cámaras de vacío, con un vacío de 10 elevado a menos 8 torr, etc., y llegan, digamos, ahí se reflejan, y llegan los dos fotones, y esto concretamente,
uno de los experimentos que están ya en los libros, el yoduro de sodio, bueno, es una molécula que tiene un nivel, digamos que es iónico, porque luego se disocia en sodio más yodo menos, y otro nivel covalente, ¿no? Donde se disocia en forma atómica. Pero bueno, básicamente aquí digamos que tendríamos esta cazoleta donde si yo excito hasta este nivel, luego a continuación esto se pone a girar. Lo que ocurre es que aquí tiene como una especie de leak, el vaso está roto y entonces se sale a esta forma y básicamente lo que tienes es, se puede seguir estos pulsos y se puede seguir entonces la evolución en el tiempo, aquí en 7, 8 vibraciones, y entonces esto es lo que se ha considerado como que el estado de transición, esta situación, esta especie que se decía que era una especie hipotética, bueno, pues hoy día se ha logrado caracterizar perfectamente, y entonces en este movimiento de va y vuelve, entonces claro, dice uno, bueno, pero ¿por qué? ¿Esto qué se hace? ¿Se hace un experimento? No, cada uno de estos puntos es un experimento. Partes el láser y tienes un cierto delay, vale, y eso te va a dar un punto. Empiezas con el láser, le pones otro delay para el segundo pulso, otro punto. Entonces, estos experimentos son obviamente muy costosos, ni siquiera están hechos sobre la misma molécula, es decir, que es que luego hay que tener mucha fe en el sentido de que están hechos sobre un colectivo de moléculas en la misma situación, porque la molécula que ha pasado, después viene otra que estaba en las mismas condiciones que la anterior, pero no lo mismo. Entonces, sumando todos esos procesos, bueno, y teniendo bastante fe, pero bueno, aquí lo que, la idea de esta historia, que es, digamos, para una conversación de salón, es cómo hay un punto en que las 4 patas del caballo están levantadas por encima del suelo. Eso es lo que sería el estado de transición. Había siempre una discusión de que nunca el caballo tiene las 4 patas en el aire. Pues sí, ahora las tiene en el aire, ahora las tiene en el aire, ahora las tiene en el aire. Eso es un poco el estado de transición, que es eso que va y vuelve, ¿no? Bueno, pues esto fue un premio Nobel, o sea que, y eso ha determinado que después venga toda la la fentoquímica primero y luego la atofísica después. Bueno, yo ahora, teóricamente el título respondía a cuántos son los esquemas de control. Hay unos sistemas que se llaman tipo perturbativo, de control local, pero vamos, básicamente la idea es que aquí con lo que trabajas es en el dominio temporal, y aquí en el siguiente apartado, que es el control coherente, prácticamente trabajas con la fase. O sea, que la diferencia de caminos recorridos, enseguida eso lo vamos a ver, y luego hay otros experimentos que son, digamos, adiabáticos, de control a tiempos más largos, como sabéis. Bueno, pues la crisis, lo malo de la crisis es que viene muy rápidamente, entonces, bueno, viene el frío, llueve, te ha pillado sin el paraguas. Eso es un proceso no adiabático. El proceso adiabático es cuando tú capeas el temporal, ¿vale? Entonces, siempre a tiempos largos. Bueno, pues, entonces, esa es un poco la idea, y ya tengo que ir... aquí, básicamente, lo que consiste es bombear, arriba con un pump, digamos pump y dump, que en inglés es así, o sea, bombeo y sondeo, ¿no? Entonces tú coges hasta un punto, esperas a que llegue a otro punto que sea, y si quieres caer en ese punto o en otro. Aquí concretamente, bueno, pues el objetivo era este clúster, y se puede seguir en el tiempo cómo has pasado de una configuración a otra a base de muchos experimentos, ¿no? Y lo llevas básicamente a donde quieres. Otra cuestión, que es la idea clásica, la más sencilla, es tú tienes que llegar de aquí a aquí, y puedes hacerlo por 2 caminos, o bien con un láser, que digamos de frecuencias 3 veces más pequeña, pero que te lleve al mismo punto y en fase, ¿no? Eso es la idea más general, ¿no? Otra cuestión es el método que se llama stirrup, que es Raman estimulado por un camino adiabático. Bueno, el Raman sabéis que es un proceso siempre de 2 fotones, y entonces, bueno, pues tú para pasar de aquí a aquí puedes llegar a este nivel. Raman suele ser virtual, pero aquí no, es un estado real. Entonces, bueno, pues llegar después a eso. Entonces, la idea es que, bueno, parecería lo lógico que primero hay que poblar y luego, una vez que tienes poblado pues bajas aquí, pero en la práctica luego se demuestra que es una cosa antiintuitiva, y entonces, bueno, no sé si contaros un detalle muy
curioso también de la literatura. Todos aquellos que hayan leído Historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, pues hablaba de que cuando los españoles atacaban aquí a los de Tenochtitlán, iban por aquellas autopistas, por la que sea, de Iztapalapa, de la que sea y tal. Entonces, el problema para avanzar lo tenían fácil, el problema que lo tenían era para retroceder, porque era el momento, pongo este ejemplo tan brutal, el ejemplo era en que en ese momento los indios se lanzaban sobre los españoles y lo que siempre más reclamaban es que me despejen el camino de retroceder, porque tengo que ir a descansar y a pasar la noche. Aquí había muchos indios que trabajaban con los españoles, pero que les estorbaban en el camino. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que se hace en este experimento es, primero se bombea así, y después es el otro. Es una cosa que es antiintuitiva, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, aquí es el proceso que siempre se hace, es el de, primero, emisión estimulada antes que el de bombeo, ¿no? Entonces, vamos a verlo, simplemente voy a conectar con esta idea. Entonces, alguien podrá pensar, bueno, imaginaos que quiero pasar esta partícula a este lado, pero claro, obviamente tengo ahí una barrera, ¿no? Entonces, ¿por qué comienzo? Comienzo primero con un efecto. Lo que hago, veis, es un efecto Stark, que lo estudian muy bien los físicos y también los químicos, el efecto Stark, el efecto Zeeman, el efecto Stark, están en todos los libros, y entonces primero separo este nivel de este otro nivel. Y he ido ahí, entonces aquí estoy hablando del segundo pulso, digamos, ¿no? Entonces, después a continuación, ¿qué hago? Ahora ya es cuando ha empezado el segundo pulso, el primero está parando. Entonces, bueno, hasta de momento no he hecho más que con un efecto Stark, es separar esos niveles. A continuación sigo avanzando, ya está cayendo, ya ha desaparecido el pulso S, y entonces este ha bajado, y a continuación, ¿qué es lo que hago? Ya la pelota cae, y a continuación tendré que coger y bajar. Y esa es la forma como procede, es decir, que todo tiene, digamos, el razonamiento es cuántico, pero quiero decir que era un poco... la idea es muy interesante esta del esquema de Stirrup. Bueno, entonces aquí básicamente se resumen un poco los tres. Otras cuestiones ya más técnicas, tengo que ir acabando. Antes de hablar un poco de resultados, aquí lo que decía básicamente es modular. ¿Cómo se puede incluso proceder de tratar de obtener mediante una serie de registros? Tengo un pulso de entrada y puedo obtener el pulso de salida que me dé la gana, y esto a veces se hace sin conocer el hamiltoniano del sistema, pues yo puedo, jugando con eso, ver a ver cuál me va a dar el resultado óptimo, ¿no? Que eso es lo que voy a pasar con él. Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí este compuesto, que es un compuesto ciclopentadienilo, con hierro ahí y tal, entonces, ¿qué pasa si yo lo que quiero es eliminar el cloro, o bien quiero la otra molécula? Entonces, según ponga los pulsos, pues me puede llevar a uno y a otro. Esto es, digamos, bueno, automáticamente parece que es una caja negra cerrada, pero es el sistema que me va a mí, es prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Entonces, esa sería un poco también la misma idea. Otro tema, hombre, si hablo de luz, tengo que hablar de fotosíntesis, aunque sea un minuto, ¿no? Bueno, entonces, claro, pero aquí las cuestiones siempre es como una especie de contraejemplo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, todo el mundo sabe que la exposición a los rayos solares es muy mala, por los rayos ultravioleta y tal, pero ¿eso qué pasa? Entonces, ¿cómo se ha agenciado la naturaleza para coger a algo que es más poderoso que ella, vamos, más poderoso la vida, digamos, ¿no? Que es más poderoso que ella, que son los rayos del sol, cómo cogerla y domeñarla en ese sentido? Entonces, lo que hace es, mediante unos sistemas que se llaman LHA, de antenas, la 1 y la 2, etcétera. Entonces, lo que hace es un dispositivo que primero le disipe la energía, y ya cuando lleguen los fotones a lo que a mí me interesa, porque al final es la fotofísica, al final se tiene que transformar en electroquímica en fase condensada. Y entonces al final tiene que moverse un electrón. Entonces, pero es un proceso tan lento, bueno, pues en ese paracaídas que cae sin paracaídas, pero tiene que haber, hay
digamos, viene la luz y entonces ataca primero a lo que se llama aquí una forma, y todo además es en forma circular porque es una disipación más rápida. Estos 800 serían 800 nanómetros, luego otros 850 que ya se van haciendo más largos, y luego cuando llega al centro de reacción, que es lo que a mí me interesa, entonces en estos procesos son en cascada, y no tengo aquí mucho tiempo de ver eso. Como veis, se va viendo en el espectro cómo se va corriendo a longitudes de onda más largas, por tanto, energías más bajas, y ahí, digamos, lo que le rodea, el 800, luego el 850, y ahí el centro de la reacción que está, digamos, protegido. Entonces, aquí, digamos, es la naturaleza la que al final le acaba ganando la vida, le acaba ganando la batalla, digamos, al Sol, en este sentido. Bien, por supuesto, aquí cuando hablo de intersecciones cónicas, estaríamos pasando ya a situaciones de no Bohr-Oppenheimer. Antes, en mi generación, toda la fotoquímica estaba explicada diciendo que, bueno, que todo que había muy pocas intersecciones cónicas. Ahora realmente no se puede explicar nada sin intersecciones cónicas, y son intersecciones cónicas, fases de Berry, ya todo es muchísimo más complejo. Bueno, aquí había otro ejemplo puesto sobre el mecanismo de la visión, concretamente la rodopsina. Entonces aquí, bueno, pues hay que acostumbrarse también a ver que tú excitas en una cierta molécula y al final, para que tú veas y realmente no te quedes aquí bleaching con el ojo en blanco, digamos, tiene que ocurrir algo químico, tiene que ocurrir un movimiento de tal forma que eso, y esto lo han hecho concretamente. Aquí está implicada una persona española que hizo la tesis en la Autónoma y que ahora está en la Universidad de Viena, Leticia González. Entonces es un trabajo muy bonito que a los químicos aprendemos mucho de ello. Otras cuestiones también, la típica molécula del estilbeno, hay un doble enlace entre dos anillos de benceno, y entonces, pues bueno, según tú la doble gira sobre este doble enlace, o bien después puedes pasar a distintas formas mediante pulsos láser. Lo mismo, bueno, en química, por los químicos les gusta siempre hablar de tipos de enlace, hemos hablado del iónico, estamos hablando del covalente, hemos hablado de muchas cosas, el enlace es también dativo, situaciones donde hay cruces, etcétera. Se puede también lograr concretamente romper en una forma, digamos, iónica o en una forma covalente. Bueno, y aquí es el único ejemplo donde ya les hablo de lo que hemos estado nosotros hace ya algunos años, la última tesis, que era concretamente la molécula de rubidio. Es una molécula bastante grande, rubidio 2, donde está la transición singlete-triplete. Esto es un efecto, por supuesto, relativista, etc. Entonces, aquí lo que tenemos nada menos que 50 potenciales, y a nosotros lo que nos interesaba es ver pasar, que podemos pasar de singlete a triplete, una transición más o menos prohibida, pero tiene su potencial de su interacción, y entonces eso puede ocurrir. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tenemos aquí, digamos, el singlete y queremos pasar aquí hay una serie de niveles, pero ponemos nuestra molécula aquí en un cierto nivel electrónico y a su vez vibracional, y queremos pasarlo a otro, ¿no? Y vamos a hacerlo, aquí van a aparecer 3 pulsos y vamos a lograr pasar parte de esta población ahí. Esto es teórico, pero funciona, pero vamos, son 50 potenciales. Bueno, nos costó lo suyo que las cosas funcionaran, y bueno, pues aquí empieza a trabajar las cosas. Esto que se mueve básicamente son efectos básicamente estar, y entonces yo lo que logro es con el primer pulso, ya parte de la población la he subido arriba, pero esto sigue evolucionando. Ahora aparece otro pulso. Y entonces la idea es cómo filtrar estos estados. Incluso se podría purificar. A veces tienes una mezcla y puedes purificar, pasar de singlete a triplete, y si el láser lo dejas ahí, pues entonces puedes lograr como esa población con el láser, porque si no, digamos que eso no funciona, ¿no? Esa es un poco la idea. No sé si realmente tiene más sentido el repetirla. Pero básicamente eso es lo que les quería montar. O sea que es, bueno, esto
Digamos, lo pongo así porque es un nivel de detalle muy grande, hay implicados nada menos que 50 estados electrónicos y pasamos de una serie de este estado a este estado donde las poblaciones vibracionales, aquí logras hacer una deplección ahí de esos niveles, aquí están, y a base de esos pulsos láser, ¿no? Entonces, bueno, es la química, está sometida. Entonces, aquí hasta ahora al principio he hablado de esas sábanas, de esas superficies de energía potencial, de esos fosos que decía, y aquí estoy hablando ya de estado a estado. Si quisiera un poco seguir adelante y pasar al movimiento de electrones, cosa que no voy a hacer, aunque les doy la charla, los movimientos de los electrones, esto no es real, eso es prácticamente de la imaginación, pero bueno, lo que sí un poco, alguien si quiere hacer el cálculo, a qué velocidad se mueven los electrones en la primera órbita de Bohr, pues del orden de 150 atossegundos. Si pasamos a las constantes electrónicas, pues vemos ahí, bueno, esa sería la unidad del Hartree, el campo eléctrico 10 elevado a 9 voltios partido por centímetro, la intensidad de campo es de 16. Lo que sí está claro es que el tiempo, la unidad de tiempo, digamos, es A, que es el radio atómico partido por la velocidad. Entonces, de la primera órbita, entonces son 24 segundos. Claro, si tú aquí aplicas el principio de incertidumbre, entonces te encuentras con que el principio de incertidumbre de la energía te va casi a 6 electronvoltios. Entonces, 6 electronvoltios se acaba casi la química, porque la mayoría de los enlaces pues se han roto eso. Entonces, claro, hay otra serie de fenómenos y situaciones en superficies, etcétera, donde se está trabajando mucho en esto. Y, bueno, también, por supuesto, hay quien defiende y defendemos que en el próximo futuro, incluso se está ya hablando de hablar de la atoquímica también, en el sentido de que, bueno, el problema. Hasta ahora nosotros decíamos, los electrones no los veo, los electrones se relajan y básicamente es lo que nos contaban de pequeñitos, los elefantes y las moscas. Las moscas son los electrones y los elefantes, entonces, bueno, los elefantes, los pobres no se pueden librar nunca de las moscas, entonces, pero son al final, el enjambre, son al final los electrones los que reordenan los núcleos, ¿no? Entonces aquí es una reacción. El NO se dimeriza, digamos, y entonces eso se puede ver y se puede seguir en el tiempo, lo que sería ya una época post-Bohr-Oppenheimer, en el sentido de que habría que ver esos orbitales o esos que no son realmente orbitales estacionarios, cómo van determinando y qué se puede hacer si uno se mueve con atos, pero la técnica ato es muchísimo más complicada y hay pocos laboratorios en el mundo que ahora la tengan. Entonces, la FEMTO sí que está muy consolidada, pero bueno, esto es el futuro, porque el químico dirá que ha explicado la reacción química no solamente cuando se han roto, se han separado los núcleos, sino también cuando los electrones los ha movido y ha logrado realmente que reordenen, porque ellos son los que mandan en el proceso, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que habría. Entonces, ya para resumir, estamos hablando de obtener pulsos ultracortos en femtosegundos, los electrones serían en attosegundos. Habría otros casos de pulsos también, recordáis, por ejemplo, en resonancia magnética, el fenómeno de la contrarrelabilidad. Quiere decir que esto no solamente es de química, es de física, y lo que yo he desarrollado un poco es dinámicas sobre superficies, dinámicas en el ejemplo que os he puesto, que habíamos hecho en nuestro laboratorio, de estado a estado, y luego habría también una dinámica conjunta electrónico-nuclear, ¿no? Y con esto, pues ya acabo y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias. Tenemos un turno de preguntas.